Ayer en la prisión, porque siempre es bueno que sepáis cómo nos va en la prisión. Nos va muy bien. En la prisión nos va muy bien, porque el Señor conserva la ilusión y las ganas de poder animar y esperanzar a gente que está en necesidad. Y eso es bueno. Llevamos un mensaje que es capaz de restaurar y de aliviar los problemas y las situaciones de las personas que están privados de libertad. Pero iba con una experiencia que todos sabéis, o por lo menos la gran mayoría sabéis, que estamos pendientes de arreglar el escenario, de arreglar la cocina. Y allí, en aquella habitación que hay allí, había una serie de carpetas que había que revisar, que había que mirar. Comencé a mirar carpetas y a revisarlas y a encontrarme con historias del pasado, con cartas, con asambleas, con comentarios de hermanos. Y mi experiencia fue muy triste y fea, porque cada vez que iba leyendo me iba poniendo fatal. Me estaba poniendo malísimo. De buenas a primeras escuché una voz fuerte y la voz que escuché fue: tienes que soltar lastre, pero fuerte, muy, muy distinguida. Y levanté las manos, me puse a orar y a alabar a Dios, y el ambiente cambió en mi interior por completo. Es decir, en alguna forma, cuando estuvimos en la prisión ayer, hablando con los internos, me di cuenta que ellos mismos estaban viviendo también una misma experiencia. No sé si está por ahí mi dibujo. Oye, ¿yo cómo me veo ahí? Me di cuenta de que ellos estaban viviendo mis mismos problemas dentro de una prisión. Estaban, aunque dentro de 4 paredes, veían y estaban viviendo experiencias negativas. Y pensé, ¿cuántos de nosotros no estamos en la prisión y estamos también entre 4 paredes? Libres de la justicia, pero prisionados y aprisionados en nuestro interior. Y quiero compartir lo que el Señor puso en mi corazón en ese momento. Me volvió a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 32. Y dice así, Efesios 4, 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando leía la palabra despojaos, fui inmediatamente a buscar el significado en el diccionario. Dice, significa que hay algo que hay algo que tiene usted que deshacerse, algo que debe eliminar, que es soltar su lastre. Y cuanto más me volvía en esta palabra, más me encendía en mi interior. ¿Qué tengo yo que soltar? Y todos, como en ocasiones hemos comentado, estamos llenos de historias, de experiencias, unas más negativas, otras menos negativas, pero tenemos asientos. Me volvió el Espíritu de Dios a llevar a Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Y dice, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Leía este texto de Hebreos y dice, por tanto nosotros que tenemos tanta gente que nos rodea, estamos rodeados de gente que vive alrededor nuestra y que continuamente nos rozamos con ella. Y somos para ellos unos testigos firmes de qué es nuestra fe y cómo se desenrolla o cómo en alguna vez se desenvuelve nuestra fe. Pero dice, despojemos de todo peso. De todo peso en realidad significa de todo peso, no de algunos, de todo peso. Si en alguna forma, no sé si está en mi dibujo, pero hay un dibujo que puede ser ilustrativo de lo que a lo mejor podemos entender en esta mañana. Todos sabéis cómo funciona un globo aerostático. Cuando está en tierra tiene dos cuerdas que lo atan a la tierra y tiene unos sobrepesos para equilibrar su peso y para poder hacerlo funcionar. Y en la medida que se eleva, va soltando peso, va soltando lastre para coger vuelo. En alguna forma el Señor me hablaba acerca de lo que en ocasiones los creyentes podemos hacer con todo el peso que nos sobra. No estoy llamando gordos ni gruesos, pero hay muchos pesos internos que nos sobran. Y a no ser que hagamos un ejercicio de voluntad propia y de ejercicio, de responsabilidad y de sacrificio, siempre vamos a estar amarrados a vivir experiencias terrenales. ¿Os acordáis el ejemplo que nos ponía hace ya muchos años el hermano Bernes entre la actitud de una gallina y la actitud de un águila? Las gallinas siempre están picando en el suelo y siempre tienen una visión terrenal. Las águilas ven desde lo alto, vuelan, se dejan llevar por los aires y ven y tienen una perspectiva totalmente diferente porque están sobre las circunstancias. No tienen las circunstancias sobre él, sino que están sobre las circunstancias. El Señor me hablaba muchas veces de la cantidad de pesos que llevamos en nuestro interior, que son los peores. Porque con las dietas, hoy en día, los dietistas hacen milagros. Te mandan una dieta, te quitan todo y en poco tiempo te quedas hecho un figurín. Por aquí dicen que no. Bueno, pues hay que hacer crossfit, gimnasia o hacer lo que sea, pero el peso se quita. ¿Vale? Pero los pesos internos tienen que ver mucho con la voluntad y con lo que llevamos acumulado. Y pensaba yo en una pregunta que me hacía, ¿qué pesos son los que a mí me impiden volar? Porque esa pregunta se la hacía yo a los presos ayer. ¿Qué es lo que te pesa en el alma que te impide cambiar y volar? Y ahí el diagnóstico lo tienes que hacer tú. Tú eres el que tienes que analizar tu interior, qué es lo que te pesa, qué es lo que sobrellevas de peso, qué es lo que te impide levantarte hacia arriba. Y del pecado que nos asedia, otras dos palabras, pecado. Pecado que sabemos todo que significa errar en el blanco o equivocarse o cometer un error. Estamos rodeados de testigos que ven nuestra vida. Y nosotros vivimos nuestra vida alrededor de ellos. La Biblia dice que nosotros debemos de despojarnos de todo peso y lo más ligeros posibles. No es bueno plantearse, como dice aquí Pablo, una carrera hacia adelante cargados de pesos que nos impiden llevar una vida ligera y tranquila. No es bueno. Las mochilas, ayer hicimos un ejercicio en la prisión. Había allí un bolso y lo llenamos de peso. Y nos lo pusimos e intentamos correr. Y era muy difícil correr con peso. Es muy difícil hacer una carrera de fe con peso. Todos sabemos lo que hay en nuestro interior. Todos, absolutamente todos. Y nosotros tenemos, como dice aquí, despojado es tirar, quitarse todo lo que no te sirve. Y uno sabe lo que no sirve. Despojarse es quitarse.
La Biblia habla de desvestirse y vestirse. Cuando yo me desvisto, quedo a flor de piel tal como soy, pero debo de vestirme. Y ese nuevo vestido lo tengo que escoger yo. La Biblia dice vestirse como una nueva criatura en Cristo. Vestirse, me desvisto, quedo al aire, pero me visto de lo que Cristo me ofrece. Dice, y del pecado. Todo el mundo tenemos el pecado como algo que nos desdibuja. Pero el pecado es equivocarse muchas veces. Y dice que el pecado nos asedia. Y busqué el significado de asediar. ¿Sabes lo que significa asediar? Cercarnos. De tal manera que no tengamos salida y terminemos rindiéndonos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos cerca, hasta que terminamos rindiéndonos y cediendo. La Biblia dice en 1 de Pedro que el diablo está como un león rugiente alrededor, cercándonos hasta que nos rindamos. Pero dice, el diablo está como no es que es un león, es como. No es un león, no muerde, no puede quitar tu fe, no te puede hacer nada. Es absolutamente indefenso ante lo que es el verdadero león de la tribu de Judá. El verdadero león es Cristo, no el contrario. A quien debemos de temer no es a Cristo, sino a aquel que puede destruir nuestra fe e inhabilitarnos, porque está continuamente cercando nuestra vida y acosándonos, hasta tal punto que terminemos rindiéndonos. Dice el texto que puesto los ojos en Jesús, para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Fijaros qué cantidad de palabras hay en este texto tan pequeñito: despojarse, peso, pecado, asediar, poner los ojos en Jesús, correr la carrera que tenemos por delante, sufrir. Tenemos una carrera que hay que correr hacia adelante, nunca se corre hacia atrás, se corre hacia adelante. Porque cuando corremos hacia adelante es porque tenemos una meta. Yo corro hacia adelante porque tengo claro hacia dónde voy. Nuestra meta tiene que ser Cristo Jesús. Os leo lo que leía aquí acerca de despojarse. ¿Qué es en la Biblia un lastre? Y dice así literalmente. Un lastre es todo aquello que no nos es eficaz. Necesitamos eliminar de nuestras vidas todas las cosas que constituyen un lastre, es decir, una carga pesada que nos distrae y nos detiene y nos impide tener nuestra mente y nuestros esfuerzos concentrados en nuestro objetivo, que es proclamar el reino de Dios en el nombre del Señor. Un lastre es todo aquello que nos es ineficaz. Necesitamos eliminar de nuestras vidas todas las cosas que constituyen un lastre, es decir, una carga pesada que nos distrae, que nos ralentiza y nos impide tener nuestra mente y nuestros esfuerzos concentrados en nuestro objetivo, que es proclamar el reino de Dios. Fijaros qué interesante cuando nosotros volvemos a estos textos que hemos leído entre Hebreos y Efesios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno
con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. No contristéis al Espíritu Santo, no deis lugar al diablo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Creéis que ese tipo de cosas son verdaderos pesos en el alma del creyente? Eso es lo que nos impide volar. Está clarísimo. Mira, cuando yo leía esas cartas allí, me entristecí mucho porque eran gente muy, muy referente para mí. Y cuando volví a leer después de muchos años lo que se escribió hace, fíjate, 15, 20 años, volvió a hacerme daño. Volvió a hacerme daño leer esos escritos que ocurrieron hace 20 años. Y el Señor me habló claramente, de una voz para mí audible. Suelta lastre. Y inmediatamente se me vino la foto del globo. Esas bolsas de arena y de agua que cuelgan en el globo y que mientras tú no las quites, el globo no se eleva. ¿Quieres conocer mi gloria? Tienes que soltar lastre. ¿Quieres tener una visión espiritual diferente? Tienes que soltar lastre. Y busqué, indagué, me puse a orar y tuve un tiempo bueno delante de Dios pidiendo qué es el lastre que hay en mi alma, o cuál es el lastre que está en el corazón de los hermanos, o cuál es el lastre que esta gente a la que yo leo que no están aquí les supuso permanecer en tierra y no volar, porque trabajamos para constituir el reino de Dios y el sueño de Dios y el objetivo de Dios. Eso está clavado en mi alma. No trabajo para mis gustos, no trabajo para sentirme bien, no trabajo para yo sentirme satisfecho, trabajo para el sueño de Dios. Y en el sueño de Dios tengo que aprender que todo lo que cuelga en mi mente y en mi alma no me ayudan a correr de manera ligera. Por lo cual este texto a mí me vino genial. Despojaos de todo peso. Y yo noté que en mi alma había cosas que pesaban. Y las diagnostiqué. Y levanté mis manos. Me puse a orar, me puse a bendecir a Dios y fue una experiencia espiritual. El Espíritu Santo cayó de manera increíble y mi alma se relajó. Y pude ver desde lo alto una perspectiva bien diferente. Pero tuve que soltar el lastre, tuve que confesar lo que a mí me pesaba en el alma, lo que me molestaba. Y en alguna manera, una de las cosas que más me molestaba era la ausencia de hermanos. Tienes que soltar eso. Y tienes que alabar, y tienes que glorificar, y tienes que honrar a Dios. Y fue una liberación, porque cuando estás en lo alto y ves el sueño de Dios, tú dices, merece la pena dejar el peso, el pecado. Y ahora entiendo lo que me asedia continuamente, porque cuando yo dejo de cercarme
y no intento salir de ahí, sino que me siento prisionero y no trato de salir de ahí, y si me siento aquí, soy un inútil para la obra de Dios. Cuando yo entendí que el diablo era como un león, pero no era el león, me sentí bien, porque es como un león, pero no es un león. No viene a comerme porque no puede. No viene a acusarme porque no puede. Sentir la paz de Dios de una manera increíble. Y inmediatamente este texto se hizo rema. Se hizo poder de Dios ahí. Despojarte, peso y correr. Pero correr no por miedo. Correr no por miedo. Yo no corro por miedo. Corro para conseguir aquella meta que es Cristo Jesús. Corro hacia adelante. Quiero correr lo más ligero posible. Y ahí es donde nosotros jugamos un papel importante. Porque nadie es médico de nadie. Somos nuestros propios analistas y la persona más propia de diagnosticar lo que pesa en tu alma. Y me vi que había cerrojos en el corazón de los creyentes y viendo con los presos cerrojos que habían en su alma. ¿Quién es quién es quien ha provocado mi amargura? ¿Quién ha provocado mi amargura? ¿Quién ha provocado mi descontento? ¿Quién ha provocado mi desaliento? ¿Quién ha provocado? Y entonces vi personas. Pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, que no eran las personas mis enemigos, que eran situaciones que yo dejaba que se instalaran en mi vida como pesos que me impedían sacar adelante el trabajo. Y entonces decidir confesar aquellas cosas que son realmente desagradables a Dios. Los pesos que hay en nuestra alma desagradan a Dios. Los pesos que abordan nuestra alma son pecados contra Dios y contra los hermanos. Y eso se amarra. Y no hay manera de que tú te despojes de ese peso si no confiesas y te arrepientes. Y buscas a Dios de corazón. Despojarte de esos pesos significa volar. Y esos vuelos los controla Dios. Porque te conviertes en un águila que ve las cosas con una perspectiva totalmente diferente. Y te dejas llevar. Y dice la Biblia que los que confían en el Señor son como las águilas. Correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. ¿Cuánta gente hay cansada en su fe? Y yo te digo, son cosas que el Señor me reveló en aquella habitación. Hay gente que está cansada en su fe y por eso no levantan el vuelo del suelo. Y esto es palabra de Dios para la iglesia y para mi vida en primer lugar, porque yo la recibí para mí. Cuando yo me di cuenta de la actitud que yo tenía que tomar en mi trabajo para con Dios, decidí ponerme de rodillas, despojarme de todo lo que me pesaba. Y son muchas historias las que pesan, muchas. Pero no hay más. Quiero servir a Dios, quiero honrar a Dios, quiero dignificar a Dios, quiero honrar a Dios. Pues tengo aquí una dieta delante, que es quitarme el peso. Quitarme peso. Rechazar el pecado. ¿Qué es rechazar el pecado? Odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Es sencillo, ¿no? Odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Y me di cuenta cómo se acumulan las amarguras en el corazón de la gente, porque yo era un ejemplo de eso.
Me di cuenta cómo se gestiona eso en el corazón del creyente. Se llenan de amargura, de resentimiento, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia. Y aquí dice que tenemos que despojar de toda malicia. Toda malicia es toda malicia. Y a veces cuando ese tipo de cosas se convierten en habitantes habituales de nuestro corazón, son los grandes pesos que no nos dejan volar. Siempre van a tener un perfil de gallina. Las gallinas ven siempre a ras de suelo y siempre son gallinas. Las águilas tienen una perspectiva totalmente diferente. La carrera se corre por delante, lo más ligero posible, con una meta bien delante y bien definida. Correr, pero no por miedo no. Se me vino otro versículo al corazón que era aquel que dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Son palabras que están ahí, textos que están ahí siempre escritos, pero que a veces se convierten en algo al que tú nunca le has prestado tanta atención como en ese tiempo. En psicología, soltar lastre significa soltar y dejar cosas y situaciones que no aportan nada positivo a tu vida. Significa también aceptar que es un momento de cambio, de nuevas experiencias. Y ponía un ejemplo que a veces lo hemos comentado. ¿Tú cuántas películas puedes ver a la vez en un mismo dispositivo? Una, a no ser que tenga esas pequeñas pantallitas que tiene, pero solamente ves una película. ¿Cuántas ventanas puedes tú tener abiertas en un ordenador sin que abriendo muchas se pare? ¿Sabéis que cuando un ordenador tú le abres muchas ventanas, se atrofia? Porque el ordenador no sabe qué es lo que tú realmente le estás mandando o a qué tiene que obedecer. Y normalmente se atrofia. Escuché este ejemplo por primera vez y la solución es ir cerrando ventanas, ir cerrando historias, ir cerrando puertas que se han abierto y que no se cierran nunca, que se convierten con el tiempo en pesos y se clavan en el alma y no te dejan volar. Hay que ir cerrando historias. La facultad del perdón y de aliviarnos por medio del perdón o de ser perdonados es un peso que muchos de nosotros suspendemos todos los días. No nos damos cuenta que estamos en una comunidad, en una iglesia de personas normales, que erramos, nos equivocamos y a veces no lo hacemos bien, pero es lo que somos, no somos más. Cuando la falta de perdón se instala en el corazón de nuestro interior, se convierte en un peso, luego en un resentimiento y luego en una cárcel, porque te sientes cercado y buscas abrir ventanas por todos sitios y no hay manera de que tú puedas reaccionar de manera lógica, porque tienes muchas ventanas abiertas. Hay que cerrar ventanas. Tú quieres levantarte, tienes que despojarte del peso. ¿Quieres ver la perspectiva espiritual desde el cielo? Tienes que aceptar este consejo. ¿Quieres ver cómo Dios ve? Tienes que despojarte del pecado que te está acercando. Porque el diablo es como un león. No es un león, como hemos dicho antes, que te cerca. Dice, y su función es esperar cómo comerte. No va a comer nuestra carne, evidentemente. Se va a comer tu fe.
Se va a comer tu fe. Y la Biblia dice en el capítulo 5 de Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales que batallan contra nosotros. Sobre todo, coger el escudo de la fe. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabéis dónde van esos dardos? A nuestra mente. Porque nuestra mente es una fuente de pensamientos, de sentimientos y de emociones. Y si él consigue, y si tú permites que ese cerco esté alrededor tuya, y él no va a parar de lanzarte dardos a tu mente, de cómo tienen que ser las cosas, de cómo debieran de haber sido, de quién tiene la culpa de esto, quién tiene la culpa de lo otro. Continuamente es su labor. No te va a comer, porque no puede, pero va a destruir tu fe. Va a inhabilitarte. Te va a llenar de tanto peso que no vas a levantar un palmo del suelo. Que siempre vas a tener el perfil de la visión de una gallina. Y la opción de quitarte peso y elevarte a una situación espiritual depende de nosotros. Sobre todo coger el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Porque su campo de trabajo es la mente. Si él consigue minar tu mente, si él consigue contaminar tu mente, si él consigue intoxicar tu mente, si él consigue que tú le permitas la más mínima oportunidad de la duda, estás perdido. Estás perdido. Contra los virus de los ordenadores, ¿qué hay? Hay que proteger la información privilegiada de nuestro ordenador, que es nuestra cabeza. Y aquí hay una información, y es que Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá, que Él es el Señor de señores, que Él ha ido a la cruz, que Él te ha perdonado los pecados, que te ha instalado en una comunidad y que tienes una visión que es predicar el Evangelio y extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Esa es la información que no se puede perder. Eso está aquí. ¿Sí? Y cuando el diablo consigue mandar un dardo de fuego y inhabilitarte para que nosotros podamos conseguir ese trabajo, estás perdido. Porque te vas a centrar en todo lo que tú quieras que te centre. Porque mientras tú no hables de Cristo, ames la misión, ames la congregación, ames la comunidad, ames a los hermanos, te integres y te entregues a la misión, ¿qué más le da que tú seas un figurín? Que ya te tiene en las manos. Como león rugiente está buscando, fíjate, está buscando a quien devorar. Efesios 5 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque cuando somos débiles, entonces cuando somos fuertes en Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando llegue el día malo, que pase, te encuentres firmes. Los días malos, ¿cuáles son? Cuando permitimos que los dardos de fuego entren en nuestra mente y nos despistamos y nos desprotegemos y bajamos las defensas y nos descuidamos. ¿Sí? Físicamente, cuando yo, que normalmente siempre me afeito, casi siempre, cuando un hombre deja de afeitarse, a no ser que haya decidido dejarse la barba, es síntoma de que
Se ha descuidado unos cuantos días, ¿no? Cuando nos descuidamos en nuestro interior y permitimos que ese tipo de historia entre en nosotros y no hacemos real la palabra de Dios viva en nosotros, la función que tenemos que hacer pierde fuerza, pierde vitalidad. Y el mundo, hermanos, trata en alguna forma de distraernos, de tal forma que nos desconcentremos del verdadero motivo de estar aquí. Yo siempre he dicho, no nos olvidemos que somos seres terrenales, que algún día nos moriremos. Unos antes y otros después, pero nos moriremos. Que nuestra meta está en el cielo. Que al Señor al que tenemos que servir se llama Jesús, el león de la tribu de Judá, que es el Señor de la iglesia, que es la cabeza de la iglesia. Servimos a un propósito que es la misión. Y si nos olvidamos de eso y nos distraemos con vivir la vida, no es bueno. No es bueno, porque en alguna forma la idea que la Biblia tiene de tratar con nosotros es que podamos poder reaccionar, que podamos reflexionar, que podamos meditar. ¿Cuáles son los pesos? ¿Cuál es el lastre que llevo años soportando? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, y yo restauraré lo que el pulgón se comió, la langosta destruyó. Yo haré volver a mi pueblo. Y esa es palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros resurgir en nuestro interior para poner todo lo que somos alrededor nuestra al servicio de Dios? ¿Cómo puedo yo, en mi sana intención, poder despojarme, soltar peso, correr hacia adelante, visualizar una meta, correr hacia Cristo e intentar que este tipo de cosas no me afecten para hacer la obra de Dios? Digo, mi experiencia fue clave y puede ser testimonial para ti. Igual no, pero me sentía en la obligación de compartirla. Lo que viví en ese despacho el otro día solo, 3-4 días, ahí buscando carpeta porque no me atrevía a romper sin mirar, para mí no fue agradable, pero fue agradable el final, porque encontré el bienestar de cómo servir mejor al Señor. Encontré la paz de cómo honrar a Dios con mi vida. Encontré la libertad y el valor del mensaje del Evangelio a personas que viviendo problemas diferentes a nosotros, yo me sentía como ellos. Pero ¿cómo puedo yo sentir como esta gente que está en la prisión? ¿Esto cómo es? Pero si yo vengo a ayudarles, estoy peor que ellos. Es posible. Esta gente tiene la fama que está entre 4 paredes y resulta que el que está en 4 paredes soy yo. Y el Señor habló. El Señor, en alguna manera, descendió y fue clave para recibir la paz de Dios. Y si tú quieres recibir esa paz de Dios que proviene del cielo y que además, cuando tienes una experiencia de esas, como dice Pentecostés capítulo 2, Hechos capítulo 2, de repente. De repente. Porque yo estaba allí y revisando carpetas y de repente me vino esa sensación. Ni pensé. ¡Pum! Y el Señor habló. Lo mismo te puede hablar a ti. No tienes por qué llevar más peso. No tienes por qué soportarlo. No tienes por qué aguantar y sobrellevar eso. Tienes que libremente despojarte y liberarte. Deja que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu alma y te dirija hacia un verdadero servicio a Dios. La paz de Dios.
que te dé una visión amplia, que te dé una visión con perspectiva, que te dé una visión de victoria, que te dé una visión de dominar las circunstancias en el nombre de Jesús. Y eso es increíble. Nos ponemos en pie y oramos y damos gracias a Dios. Y recuerda ese dibujo. Recuerda ese dibujo en tu mente, ponlo en tu mente. Piensa que para poder volar tienes que dejar lo que te ata a la tierra. Piensa que tienes que definir muy bien cuáles son los pesos que está soportando tu alma, sea con personas, sea con historias vividas, sea con circunstancias que no están resueltas, sea con decepciones. Yo a lo largo de casi 45 años, siempre pensé cuántas personas me han decepcionado. Pero la segunda parte es todavía peor. ¿A cuántos yo habré decepcionado en tanto tiempo? Yo creo que hay una buena lectura para sacar un buen análisis de lo que te puede ocurrir. ¿Cuántas personas me decepcionaron? Pueden salir cientos. Pero ¿a cuántos decepcioné yo? Y eso es lo que te hace soltar el lastre. Reconocer que son muchos a los cuales tú hiciste daño y que eso hay que arreglarlo. Oramos. Padre nuestro,